Devocional 14 de abril, Mateo 16, 21, 23. ¿Tú entiendes el sacrificio? Por primera vez a sus discípulos, aproximadamente 6 meses antes de ser crucificado, Jesús anuncia su muerte. Evidentemente los discípulos no estaban preparados para ello, ni siquiera en ese momento, a juzgar por su reacción. A pesar de la enseñanza intensiva, los discípulos no captaron el significado del anuncio hasta después de su resurrección. Esto es lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Si sabes estas verdades y por la fe crees y las aceptas, eres salvo. Jesús conocía el destino al cual había sido llamado. Lo más hermoso es que Jesús, pudiendo haberse negado, se entregó por amor. Desde aquel tiempo, marca la transición. Pedro ya ha identificado a Jesús como el Mesías y Jesús lo bendijo por su confesión de fe. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie porque todavía no saben lo que significa que sea el Mesías. Todavía siguen pensando en el Mesías como un guerrero al estilo de David. Jesús bosqueja para ellos lo que se espera del Mesías, y es exactamente lo opuesto a sus expectativas. Anunciar, Jesús tiene en claro lo que debe enfrentar. Su anuncio no es de una persona que se victimiza, sino más bien de alguien quien asume lo que tiene que llevar, como se dice aquí, toma al toro por los cachos. Cuenta para preparar a los suyos, y es una manera de también prepararse él y verse en qué postura está. Esto debía enseñarnos que a días duros, semanas duros, no debes victimizarte. Más bien, asume esa realidad y piensa que los momentos duros de la vida son momentos. Y hay que asumirlos como Jesús y preparar a los de alrededor para que sean tu sostén. No toda la vida es de rosas. Aunque Pedro había confesado que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, vemos que el concepto que Pedro tenía del Mesías era muy deficiente. Lo que Jesús les decía no era lo que querían oír. No estaba nada en armonía con el concepto que ellos tenían del propósito de la venida del Mesías. Pensaban que si Cristo muriera, sería el fin de su sueño, de ese sueño de grandeza en el reino del Mesías. Pedro acababa de confesarle como el Mesías y luego Jesús dice algo que para Pedro sería la refutación de lo que él pensaba acerca del Mesías. Pedro tiene la decencia de llevar a Jesús aparte para que su reprimenda sea privada y no en público. Seguramente siente que Jesús simplemente está teniendo un mal día. De seguro también la fortaleza y el optimismo de Jesús regresarán pronto. Pero Pedro siente la responsabilidad de prevenir que haga algo que lo dañe, es estar en esa depresión temporal. Aunque Pedro se dirige a Jesús como Señor, lo trata como un Señor caído que debe ser ayudado a ponerse de pie. Pedro se pone a cargo y repudia en el más fuerte lenguaje posible lo que Jesús ha dicho. Pedro se acerca para consolar al Señor, pues su corazón le decía que no debía sucederle nada malo a su maestro. Gran error del corazón, que se apega a lo natural y evita que el propósito del sufrimiento se cumpla. ¿Obstáculos? El pensamiento de Pedro puede llegar a ser tu pensamiento. Él no va a pasar nada. Las cosas pasan y tienen que pasar. No hay que escaparle a los momentos duros y difíciles. En esto te puedes encontrar con varios Pedros. Esos Pedros que te invitan a que le escapes a la realidad que debes enfrentar. El Pedro que te guía al vicio, a la droga, al alcohol. El Pedro de dejar tu casa. El Pedro de abandonar a tu mujer y a tus hijos y dejarlos solos. El Pedro que se va con sus amigos al asado, al billar, a tener una canita al aire, un rato de esparcimiento, para olvidarse un poco. El Pedro del llenarte de trabajo para no pensar hoy. Por eso Jesús viene a decirte que eso te lleva a la angustia y a la confusión. Ten presente que no se redime lo que no se asume.
De allí que Jesús le dice a Pedro con duras palabras: aléjate de mí, Satanás, dándonos a entender que Jesús sabía quién estaba detrás del comentario de Pedro. Pues un corazón que no ha desechado toda la maldad de sí mismo puede llegar a ser manipulado por el enemigo para evitar que el propósito de Dios se cumpla. Así que es importante no solo guiarse por lo que los demás nos dicen, sino también por la palabra de Dios, que evitará que cometamos más errores. Aquel que había recibido un nombre nuevo ahora recibe otro. Se le llama Satanás. Es decir, se le llama obstáculo, adversario, enemigo. La actitud y las palabras de Pedro son un escándalo respecto al camino del Mesías. Era una manera de obstaculizar la misión de Jesús en la tierra. Todavía Pedro tiene mucho que aprender. Pedro había procesado la revelación de Jesús como Mesías con mayor facilidad que la revelación de que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar. Jesús se vuelve para confrontar a Pedro cara a cara, algo que suena como si Pedro siempre hubiera estado físicamente detrás de él todo el tiempo. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora Jesús demanda que Pedro se ponga detrás de él, tanto espiritual como físicamente. Ese es el lugar del discípulo, detrás del maestro, siguiendo al maestro. Cuando Pedro llevó a Jesús a un lado para reprenderlo, se puso enfrente de Jesús, tomando la iniciativa, buscando dirigir a Jesús hacia un camino diferente. Al ponerse enfrente de Jesús, fuera de lugar, se convierte en piedra de tropiezo. Todavía peor, se convierte en Satanás, en enemigo. En este incidente Pedro se convierte en enemigo, el tentador. Al igual que Satanás trató de persuadir a Jesús de tomar el camino fácil, así ahora Pedro intenta que Jesús abandone el camino angosto, difícil, que lleva a la cruz, por el camino más ancho y fácil, que lleva a. Pero Jesús ya nos ha enseñado que el camino ancho y fácil lleva a la destrucción, y el camino angosto y difícil lleva a la vida. Jesús nos dirige a un reino donde todo es opuesto a lo que nosotros esperamos. Satanás nos lleva hacia arriba, Dios nos lleva hacia abajo. Satanás nos muestra las riquezas, Jesús nos muestra la humildad. Porque no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Esa no es la manera en que Pedro lo ve. Pedro entiende que Jesús es el Mesías y simplemente está intentando que no eche todo a perder en un momento de debilidad. Pedro quiere que el Mesías tenga éxito. ¿Cómo puede ser esto malo? La respuesta es que la visión de Pedro sobre la misión de Jesús está distorsionada, y él está tratando de sobreponer su visión a la de Dios. Debemos tomar nota de esto. Siempre estamos tentados a tomar el camino alto del mundo en lugar del camino bajo de Dios. Estamos tentados a poner nuestra fe en los métodos del mundo: publicidad, campañas financieras, psicología, teatralidad, valores de alta producción, en lugar de los métodos de Dios: la cruz, predicar sobre la cruz, tomar la cruz, sirviendo al necesitado en el nombre de Cristo. Todos tentados a evaluar el ministerio por indicadores por los que cualquier empresario se sentiría a gusto: lista de miembros, asistencia, presupuestos, metas, objetivos, en vez de los indicadores de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza y cuyo trono fue una cruz. No hay instrumento más formidable de tentación que amigos bien intencionados que se cuidan más de nuestra comodidad que de nuestro carácter. Cuando el evangelista sabe que tiene la obligación de entrar en campos difíciles y aún peligrosos, ¿cuántas veces los familiares, los amigos, los hermanos bien intencionados hacen el papel de Satanás para tratar de desanimarle? Es de suma importancia que todo próspero se reexamine a sí mismo frecuentemente para ver si ha abandonado la cruz y ha doblado su rodilla ante el enemigo. El ministerio que vende no siempre es el ministerio que salva. Uno de los aspectos que los hombres no entendemos y que diferimos de lo que los caminos y planes de Dios es que todo lo que queremos hacer a nuestro modo, logrando con ello evitar acontecimientos y situaciones que nos son desagradables. Evitamos el dolor, el sufrimiento, los padecimientos y no queremos tomar nuestra cruz como Jesús nos pide. Hoy deberíamos preguntarnos qué hace que en muchas ocasiones se va tentado a no asumir el reto del camino de la cruz.
Es posible que en el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas estrategias de misión, nuevas ideas y nuevos rumbos podamos entorpecer de diversas formas dicho proceso. ¿Cuáles son nuestras excusas para evadir nuestra vocación cristiana y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios? ¿Se nos hace difícil en ocasiones, como a Pedro, entender el reclamo del camino a Jerusalén? Hasta el momento, Mateo parece estar comunicando que el camino de seguir a Jesús no es cómodo. Habrá vicisitudes y momentos de conflicto. Estas palabras de Cristo resuenan en nuestros oídos y nos cuestionan nuestra falta de fe, nuestra visión mundana, nuestros deseos e intereses que no miran a la vida eterna. Sin Cristo no hay redención. Sin pasión no hay vida eterna. Jesús tiene muchos amantes de su reino, pero pocos que lo ayuden a llevar su cruz. Muchos que desean sus consuelos, pero pocos que aceptan las dificultades. Encuentra múltiples compañeros de banquete, pero pocos para la austeridad. Todos buscan gozar junto a Él, pero pocos quieren soportar algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta repartir el pan, pero pocos para tomar la copa de su pasión. Muchos quieren a Jesús mientras no suceda nada adverso. Muchos lo alaban y bendicen mientras puedan recibir los consuelos que otorga. Es que busca en la tierra el mortal alimento y no busca en el cielo la verdadera recompensa. Mete su cabeza en el lazo del diablo, le aprieta en la garganta y el diablo lo tiene sujeto para que obre el mal. Por ello, toda nuestra oración tiene que tener como pedido principal nuestra salvación eterna y el camino a ella nuestra santidad. Podemos pedir al Señor que nos aparte los dolores y padecimientos, pero siempre con la condición de que esto colabore a nuestra santidad. Quien ama a Jesús por Jesús mismo y no por causa de sus propias conveniencias, bendice a Jesús por igual en todo sufrimiento y angustia como en la más abundante consolación. Pidamos al Señor la gracia de mantenernos firmes en la tribulación y poder en ella decir como Cristo a ese Pedro que intenta convencernos de soltar la cruz: retrocede, Satanás. Por eso hoy la pregunta es: ¿tú entiendes el sacrificio? Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, nos estás enseñando lo que es ser cristiano. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido como Pedro. Muchas veces hemos sido obstáculo. Muchas veces hemos querido evitar, Señor. Pero una y otra vez tú nos enseñas, Señor, que siempre debemos tomar la cruz. Papito Dios, pero la gente no ha querido entender, Señor. A veces creen que el martirizarse, el ser masoquistas, eso es seguir a Cristo. Y no entendemos que Jesús nos lo explica claramente. Jesús nos lo da claramente. Que las rosas tienen espinas. Que los caminos no todos son gozosos. También hay momentos duros que debemos saber afrontar. Pero todos de tu mano y con la mano de Cristo. Padre bueno, te pido, Señor, Padre misericordioso, por todos aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor, pero que se han dejado convencer por esos Pedros, Señor, y se han apartado, Señor. Papito Dios, tú nos enseñas, Señor, que tú dejaste las 99 ovejas por una que se había perdido, Señor. Pero Padre misericordioso, hoy nos estás hablando de las cabras, Señor, de esas cabras que cogen monte arriba, Señor, que se dejan llevar, Señor, apartar, Señor, por esos Pedros, Señor. Hoy te pedimos por ellas, Señor, Padre misericordioso. Hoy, Padre bondadoso, entendemos esas palabras que a veces nos parecen duras. Anduvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Papito Dios, porque hoy vemos, Señor, cómo la palabra nos muestra claramente los diferentes tipos de personas. Muchos quieren, Señor, el pan. Papito Dios, pero no quieren la copa, Señor.
Tú nos enseñas, Señor, que debemos ser como esos apóstoles, Señor, que no solo debemos llegar a la cruz, sino debemos pasar, Señor. Pero muchos se han quedado allí, Señor. Muchos te han golpeado, Señor. Muchos siguen crucificando a Cristo, Señor. Por eso, Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que este tiempo, Señor, no sea un tiempo más, una semana más, unas vacaciones más, sino que realmente sea un tiempo para que nosotros podamos examinar, Señor. Para que nosotros nos podamos, Señor, realmente venir, Señor, y tomar esa decisión hermosa, Señor, ese caminar, Señor. Papito Dios, qué hermoso, Señor, porque una vez más nos dice que es seguir las pisadas de Jesús. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mí.